Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia, mis hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Aleluya. Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted lo encuentra, me confirma con un fuerte amén. Gloria a Dios. Jeremías 9, 23. Lo tenemos. Aleluya, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Repito el 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cierre sus ojos, mis hermanos, y concéntrese en Dios, aleluya, en esta preciosa noche. Presente su vida, su corazón, su mente al Señor en esta hora. Padre, mi Dios, venimos delante de tu presencia y hemos apartado este tiempo, Señor, para congregarnos en tu casa. Te hemos alabado, te hemos adorado, mi Señor, aleluya, junto con mis hermanos aquí presentes. Pero ahora, Señor, nos prestamos y ser alimentado de ese manjar celestial, ese pan del cielo, tu palabra, Jesús, aleluya, que ha de ser predicada. Primero, Dios, pido de que tú tomes control de mi vida, mi mente, mis palabras, Señor, que yo pueda ser un instrumento en tus manos, mi Señor. Y también pido, Padre, de que tú nos hables, me hables a mí, hables a este pueblo aquí reunido, que tu Espíritu Santo, aleluya, nos ministre según nuestra necesidad. Habla nuestra mente, habla nuestros corazones, habla nuestro espíritu, mi Señor, aleluya, y capacítanos, mi Dios, para poder entender tu perfecta voluntad para nuestras vidas, Padre. Pido tu bendición sobre nosotros, Padre, en lo que tenemos por delante, el tiempo que todavía nos queda, mi Señor, aleluya, y que te demos a ti la gloria, la alabanza y la adoración con toda libertad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se pueden sentar, mi hermano? Gloria a Dios. Estaremos desarrollando este mensaje bajo el título Mi Dios es soberano. Aleluya. Mi Dios es soberano. Gloria a Dios. Este pasaje no es la primera vez que predicamos en estos dos versículos. Gloria sea el Señor. Pero meditando y estudiando su palabra, me encontraba una vez más en este pasaje, gloria a Dios, y el Señor hablaba a mi vida de una manera especial y espero, mi deseo es de que también le hable a cada uno de ustedes. Para darle un poquito de introducción, mis hermanos, el libro de Jeremías fue escrito por el profeta Jeremías, lleva su nombre, y Jeremías significa Jehová establece. Los que hemos estudiado este libro nos damos cuenta de que Jeremías enfrentó tiempos muy difíciles mientras él cumplía su misión, su ministerio, su llamado como profeta en la tierra de Israel. Jeremías profetizó durante 40 años en la región sur que se conoce como Judá, ahí en la ciudad de Jerusalén. Y el mensaje de Jeremías era un llamado al arrepentimiento y también alertando de que el juicio venía por medio de Babilonia. Él les decía, serán llevados cautivos, pero el pueblo no quería hacer caso ni cuidado a esa palabra. El ministerio de Jeremías comenzó bajo el reinado del rey Josías. Josías fue un rey que promovió reformas
espirituales. Este Josías es el que encontró la ley, el libro de la ley, después de muchos años, después de haber sido olvidado, descuidado, en los escombros del templo. Ahí encontró el libro de la ley, y cuando él lo sacó y empezó a leer en él, aleluya, y el pueblo a meterse en la palabra de Dios, eso trajo un avivamiento en los días de Josías. Sin embargo, mis hermanos, vemos en la historia bíblica y también en los pasajes de este libro que los pecados cometidos por los reyes anteriores, como el rey Manasés, que anduvo ante los malos, anduvo en mal camino ante los ojos de Dios, eso no detuvo la ira o el juicio que Dios ya había proclamado. El juicio de Dios permanecía en pie. El mensaje de Jeremías todavía sigue y está vigente hoy en estos días como lo estuvo en aquellos días. Vivimos en un mundo que valora la sabiduría humana y el poder y las riquezas por encima de Dios. La tecnología, el avance de la ciencia y el conocimiento intelectual del hombre ha avanzado, pero muchas veces, la mayoría de las veces, el hombre ha olvidado lo esencial. ¿Y qué es lo esencial, mis hermanos? Lo esencial es conocer a Dios, conocer a nuestro Creador. Aleluya. Y Jeremías, Dios a través de Jeremías nos presenta el error de confiar en lo humano. En el versículo 23, se lo leo una vez más, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Este versículo revela tres cosas que las personas suelen admirar de otros. Amén. Nos gusta admirar la sabiduría de otro, admiramos la valentía de otro. Oh, qué valiente ese caballero, qué valiente esa mujer. Admiramos la riqueza de otros. No solamente admiramos estas tres cosas, sino de que solemos poner nuestra confianza en ellas. Ponemos nuestra confianza en la valentía, en la sabiduría y en los recursos materiales que nosotros podamos tener. La sabiduría humana, mis hermanos, la sabiduría del mundo no puede salvarnos ni darnos vida eterna. Eso lo tenemos claro. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Solo al conocer nuestra dependencia de Dios es que encontraremos nuestra verdadera sabiduría. El hombre también confía en su poder, en su fuerza, en su valentía. Pero la máxima expresión, mis hermanos, de valentía es vivir en obediencia a la palabra de Dios. La valentía no está en nuestra fuerza, en nuestros músculos. La valentía no está, bendito Dios, en el coraje que podamos tener o sentir para hacer ciertas cosas. La valentía está en vivir una vida obediente a Dios y a su palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Y qué dice el versículo 9? Todos lo deberíamos de saber. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La fuerza, el poder, mis hermanos, está en Jehová. La fuerza y el poder está en la palabra de Dios y en la obediencia que nosotros le debemos al Señor. Aleluya. Él ha prometido estar con nosotros. No debemos temer, no debemos desmayar, no debemos de echarnos para atrás. ¿Por qué, mis hermanos? Él nos recuerda porque Jehová está con nosotros en donde sea que vayamos. No podemos depender en nuestra sabiduría, no debemos de depender en nuestra valentía o en nuestro poder, ni tampoco debemos depender de nuestras riquezas. Jesús nos recuerda en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. Uno de esos versículos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín o el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿a dónde? En el cielo. Las riquezas terrenales son temporales. Las riquezas terrenales son temporales. No nos vamos a llevar nuestras riquezas materiales, mis hermanos, cuando el Señor nos llame a cuentas. No, esas cosas se quedan. Pero las espirituales, la riqueza que encontramos en Dios, la riqueza que encontramos en Cristo, esas son eternas. Al oír el pueblo de Judá el mensaje de Jeremías, que decía que los juicios eran inevitables, el pueblo hizo lo que sabía hacer y era confiar en su sabiduría, en su valentía y en su riqueza. Y por eso Jeremías ahora les está reclamando, les está dando este mensaje, esta palabra que aunque dura pero eficaz, y le dice: no se alaben, no confíen en vuestra sabiduría, valentía o riqueza. Que el pueblo apelaba a la sabiduría de sus expertos. El pueblo apelaba a la sabiduría de sus sabios, dirigentes, líderes que estaban en aquella región de Judá. Ellos también apelaban a la valentía de sus guerreros. Habían confiado en el ejército que ellos tenían para poderles defender del enemigo. Y también apelaban a la riqueza de sus nobles, de aquellos de alta sociedad, para que pudiesen invertir dinero en los soldados, en el ejército, en lo militar, para entonces poder proveer defensa al pueblo. Y Jeremías le dice: no, eso es en vano. No les va a funcionar, porque el juicio de Dios ya ha sido declarado y viene, es inevitable. Y entonces Jeremías nos da la respuesta de Jehová frente a la confianza del pueblo en lo humano. Jehová responde en el versículo 24. Y cuando usted lee, mis hermanos, y analiza esta respuesta de Dios, usted se da cuenta que es una comparación de tres valores puramente humanos. ¿Cuáles son estos valores puramente humanos? Vuelvo y lo repito, yo sé que lo estoy repitiendo y es a propósito. ¿Cuáles son estos tres valores humanos? La sabiduría, la valentía o el poder y las riquezas materiales. Dios en su respuesta hace una comparación de estos tres valores meramente humanos y los pone frente a tres virtudes divinas. Estas tres virtudes que tenemos en el versículo 24 son vital, mis hermanos, son parte vital de aquel que entiende y conoce a su Dios.
Nos dice el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago, número 1, misericordia, número 2, juicio, y número 3, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Con esta respuesta Dios está invitando a su pueblo a dejar de confiar en lo temporal y buscar lo eterno, confiar en lo que vale, en lo que es una eternidad. El carácter soberano de nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? El carácter soberano de Dios nos ofrece 3 virtudes divinas que son esenciales para nosotros, mis hermanos. La primera es misericordia. Dios muestra su amor para con nosotros aun cuando no lo merecemos. Aun estando en nuestro estado pecaminoso, Dios nos ama y nos amó y nos seguirá amando. Lamentaciones 3, versículo 22 dice, gloria a Dios. Se me ha ido, pónmelo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Porque no nos ha consumido, mis hermanos, la ira de Jehová. Porque nunca decayeron sus misericordias. La Biblia nos enseña de que son nuevas cada mañana. ¿Qué dice el versículo 23? Nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Oiga, qué bonito, qué lindo, qué linda es la misericordia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios? Eso es algo maravilloso, mis hermanos. Eso es algo lindo, el poder experimentar esta virtud divina que Dios nos dice, confía, pon tu confianza en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios misericordioso. Aleluya. Segunda virtud divina esencial para nosotros, mis hermanos, es el juicio. El juicio o el derecho. La palabra nos dice de que Él juzga con justicia perfecta. Él juzga con justicia perfecta. Ponme en la pantalla Salmos 9, versículos 7 y 8. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Gloria a Dios. Misericordia, juicio y número 3, justicia. En Dios, mis hermanos, encontramos el estándar de rectitud y verdad. Él es el único. Él es el único Dios justo. Él es el único justo en toda su creación. Jeremías le dice al pueblo, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y me hace recordar algo similar que el apóstol Pablo también lo expresó en la carta de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 17. Dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo que somos, mis hermanos, y todo lo que hemos logrado obtener le pertenece a Dios. La gloria es de nuestro Dios. En todo lo que nosotros hacemos, todo lo que logramos llevar a cabo, mis hermanos, debemos de siempre darle la gloria a Dios. No es nuestra gloria, no podemos confiar en nuestra propia gloria, debemos de confiar en la gloria de Dios. Y mis hermanos, lo que Jeremías nos está diciendo es de que la mayor gloria que el hombre puede tener es conocer a Dios. Conocer a Dios, vivir y reflejar el carácter de Dios. Esa es la mayor gloria que nosotros podamos tener. Nuestra única confianza en el día de la aflicción
será y únicamente es Dios. En Jehová hallaremos, solo en Él hallaremos el Dios todo suficiente para nosotros. El salmista lo había conocido, el salmista lo había entendido. Y él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro no viene de mi propia sabiduría, intelecto, riqueza o fuerza. No, mis hermanos, el socorro viene únicamente de Jehová, el Dios de los cielos. Aleluya. Y nosotros debemos de aprender, de conocer a Dios. Aprender, mis hermanos, a confiar en Él. No se trata solamente de tener conocimiento, sino de ponerlo por obra. No se trata solamente de llenar nuestro intelecto de lo correcto. Y es, mis hermanos, confiar en Dios. Sí, hermano, hay que confiar en Dios. No, hay que ponerlo en obra. ¿Y qué se trata eso? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, le traigo una pequeña ilustración. Y esta ilustración tiene como título La cuerda y el alpinista. La cuerda y el alpinista. Ponga atención por unos minutos. Dice, un alpinista experimentado decidió escalar una montaña muy alta. Aunque confiaba en su habilidad y experiencia, al caer la noche, una tormenta lo sorprendió. La oscuridad era tan densa que no podía ver nada frente a él. Mientras intentaba asegurarse en un saliente, un paso en falso lo hizo caer al vacío. En medio de la caída, logró sujetarse con la cuerda de seguridad atada a su arnés, pero quedó suspendido en el aire, sin saber cuán lejos estaba del suelo. Y desesperado gritó, Dios, ayúdame, sálvame. De pronto escuchó una voz clara y profunda que le dijo, corta la cuerda que te sostiene. El hombre quedó en silencio, así como nos quedamos nosotros muchas veces cuando Dios nos da una orden que no entendemos. El hombre en silencio, dice, la idea le pareció absurda. Si cortaba la cuerda, seguramente caería al vacío. ¿Cómo podría esa instrucción ser parte del plan de Dios? Aferrándose con más fuerza a la cuerda, decidió no obedecer. ¿Y cuántas veces yo he decidido hacer lo mismo? ¿Cuántas veces usted ha decidido hacer lo mismo? De no obedecerle a Dios. Por confiar en su seguridad, por confiar en su fuerza, en su sabiduría y en su riqueza. Él decidió no obedecer. Pasaron horas y su fuerza comenzó a flaquear. Al día siguiente, un grupo de rescatistas encontró al alpinista. Había muerto de frío, colgado en la cuerda que había decidido no cortar, a tan solo 2 metros del suelo. Muchas veces, en los momentos más oscuros y desesperantes, nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestra propia sabiduría, a nuestros propios recursos, a nuestra propia manera de solucionar las cosas, pensando que podemos salvarnos a nosotros mismos. No, solamente Dios puede salvarnos. Esto es una aplicación espiritual, mis hermanos. Solamente en Dios tenemos vida eterna. Pero Dios nos ha llamado a confiar en su soberanía. Nos ha llamado a confiar plenamente en Él, incluso cuando su plan no tiene sentido para nuestra lógica humana. ¿Estamos dispuestos a cortar la cuerda, amados hermanos? Iglesia del Señor, ¿estamos dispuestos a cortar la cuerda de nuestras propias seguridades,
la cuerda de la confianza en nuestros propios recursos y confiar completamente en el Dios soberano que nunca falla. Y sabemos de que Él no nos va a fallar, nunca nos va a fallar. Pero qué difícil es confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Mis hermanos, déjenme recordarle que mi Dios y su Dios es soberano. Él es soberano, Él es todopoderoso. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere. Y la soberanía de Dios, ¿qué quiere decir que Dios es soberano, mis hermanos? Eso quiere decir de que Él tiene máxima autoridad y poder. Dios tiene máxima autoridad y poder. En Isaías 46, 9 y 10 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él es autosuficiente. Autosuficiente quiere decir de que Él se gobierna a sí mismo. Nosotros no le podemos decir a Dios qué hacer. Él no se va a limitar a nuestra voluntad y a lo que nosotros queremos, no. Él es soberano, Él es autosuficiente, Él se gobierna a sí mismo y no depende ni de usted ni de mí. La palabra dice de que Dios, el Dios nuestro, Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Él es Jehová Jireh, el que provee. Él es Jehová Shalom, el que nos da la paz que el mundo no nos puede dar, mis hermanos. Solamente en Él encontramos paz verdadera. Aleluya. No hay situación imposible para Dios. ¿Qué significa que nuestro Dios es soberano? Bueno, su soberanía quiere decir de que Él es magnífico. Él es eterno. No hay nada ni nadie que lo supera, mis hermanos. Me gozaba en la alabanza porque le estábamos glorificando, estábamos poniendo en alto su nombre, y eso significa magnífico. El Salmos 93, versículo 1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó Jehová de poder. Aleluya. Ese es nuestro Dios, un Dios soberano. El libro de Isaías, capítulo 46, 9 y 10 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aleluya. Mire, Jeremías en el versículo 24 del capítulo 9 que leíamos, al final dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es que no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. No se trata de mis planes ni de mis pensamientos, se trata de los planes y pensamientos de Dios que Él tiene para su vida, para mi vida y para esta iglesia, mis hermanos. Debemos de aprender a confiar en la soberanía de Dios. En la Biblia tenemos bastantes ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios soberano. Tengo una larga lista, pero no los vamos a ver todos. Así rápidamente le voy a ir mencionando algunos y tal vez en uno de ellos nos detengamos un poquito más. Pero les quiero presentar al primero, y ese se llama Abraham. Abraham confió en la promesa imposible. En su vejez, Dios les prometió a él y a su esposa que iban a tener un hijo, algo que parecía imposible, pero Abraham confió en esa promesa y Dios cumplió su promesa y les dio un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac, demostrando que Él tiene poder para cumplir sus propósitos, aun cuando todo parece estar perdido. Tenemos el ejemplo de José, un joven, aleluya, valiente, que pasó de esclavo a gobernador. José, mis hermanos, una historia bien buena, bien bonita. Este hombre, este joven enfrentó la traición de sus hermanos de carne.
Lo vendieron como esclavo. Y ya llegando en Egipto fue encarcelado injustamente. A pesar de años de sufrimientos, años de olvido ahí en la cárcel. Aleluya. José nunca perdió su fe y su confianza en su Dios. Finalmente, después de muchos años de fidelidad de parte de este hombre, aleluya, Dios lo exaltó como el gobernador de Egipto, el segundo en ese imperio de aquellos días. Lo puso en ese lugar, mis hermanos, para salvar su familia y a una nación del hambre que había llegado a la tierra en aquellos días. Y vemos a este hombre, mis hermanos, José, que declaró en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, vosotros, hablándole a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, mis hermanos. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que Dios obra de una manera soberana, incluso en las circunstancias más adversas que lleguen a nuestras vidas. Dios está ahí, Dios está obrando. Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando sacó al pueblo y se encontraba frente al Mar Rojo. Estaban atrapados entre el ejército de Faraón, el desierto, montañas y el Mar Rojo. Humanamente no había salida, no había para dónde agarrar. Pero Moisés confió en el poder soberano de Dios, quien le dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vemos de que Dios obra de una manera milagrosa, abre el mar, permitiendo que el pueblo cruzase en seco, derrotando a sus enemigos con esas mismas aguas. Y este acto milagroso, mis hermanos, muestra de que Dios, aleluya, puede detener los planes del enemigo para hacer que los planes de Dios se lleven a cabo. ¿Quién vive? Ya su nombre. Tenemos el ejemplo de una mujer llamada Esther, aleluya, quien lo arriesgó todo por su pueblo. Conocemos la historia de Esther, una joven judía que también Dios la llevó al palacio, una reina. Pero Esther se enfrentó con una decisión muy difícil que ella debía de tomar. O arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin que él la haya llamado para interceder por su pueblo, o quedarse sin hacer nada, quedarse callada y permitir el exterminio de ella, su pueblo y toda su raza. Pero sabemos y vemos que ella confió en Dios. Ella confió en que Dios tenía el control. De una manera tremenda, mis hermanos, de admirar, que dijo: y si perezco, que perezca. Me recuerda a esos 3 jóvenes en el horno de fuego, que en la orden que se daba para que se arrodillasen a adorar a la estatua, ellos decían no. Y decían: tenemos la confianza en que Dios nos va a salvar, Dios nos va a rescatar. Y si no, oh gran rey, sepa que no adoraremos a la estatua. Si Dios nos va a salvar, gloria a Dios. Y si no nos va a salvar, gloria a Dios. Pero no a Dios que no sea el Dios verdadero. Eso, mis hermanos, es valentía. Eso es confianza. Eso es de admirar, gloria a Dios. Esther dice lo mismo: y si me presento ante el rey y perezco, que perezca. Pero voy a confiar en el plan de Dios. Voy a confiar en el propósito de Dios, porque yo sé que Él tiene el control. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Control, mis hermanos. Y Dios usó la valentía de Esther para dar una victoria soberana, salvando al pueblo
y derrotando a sus enemigos. Tenemos a Daniel en el foso de los leones, gloria a Dios. Dios tapó la boca de los leones, el ángel de Jehová estaba ahí con Daniel, porque Daniel confiaba en Dios. Tenemos el ejemplo de Elías enfrentando a los profetas de Baal, gloria a Dios, aleluya. Elías clamó y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea manifiesto hoy que tú eres el Dios en Israel, el Dios verdadero. Y Jehová respondió con fuego, demostrando que Él es el único Dios verdadero. Tenemos muchos más, le voy a dar uno último. Tenemos a Pablo y a Silas. Cuando se encontraban en la cárcel, ellos oraban, dice la Biblia de que ellos oraban, ellos cantaban en medio de la prueba, en medio del encarcelamiento, encadenados, aleluya, de pie y de mano. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Orando, dice la Biblia. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando alabanzas a Dios en medio de la noche. De repente un terremoto abrió las puertas de las cárceles. Las cadenas se rompieron, aleluya. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Dios los liberó. Y no solamente los liberó, sino de que llevó al carcelero y a su familia a conocer a Cristo, aleluya, y a una salvación y vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Mire lo que el Señor puede hacer a través de nuestras pruebas, a través de nuestro sufrimiento. Cuando aprendemos a alabarle en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tristeza, Él se glorifica no solamente en nosotros, están a nuestro alrededor. Podemos entonces, mis hermanos, concluir de estos ejemplos, no es concluyendo el mensaje, no, concluyendo esta lista de ejemplos que les he presentado, de que Dios es soberano en toda y en cada situación que usted se pueda imaginar. Dios es soberano. Estos ejemplos muestran que al confiar en Dios, Él abre camino donde no lo hay. Él transforma el dolor en propósito, nuestra tristeza en canto, nuestro dolor en baile. Así como lo hizo con Ana, gloria a Dios. Esa mujer, en su dolor, Dios le dio un hijo, Samuel, aleluya, el profeta, y convirtió Dios esa tristeza, ese dolor, ese llanto, en alegría, en propósito. Dios protege y rescata, mis hermanos, así como lo hizo con Daniel y esos 3 jóvenes en el horno de fuego, así como lo hizo con Elías también frente a todos esos profetas de Baal y de Acera. Dios utiliza nuestras pruebas para su gloria. Dios utiliza nuestras pruebas para su gloria. Y déjenme decirle, mis hermanos, que así como Dios obró en el pasado, Él sigue obrando el día de hoy. Él sigue siendo el mismo. El escritor del libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 8, nos recuerda de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Y si Él lo hizo ayer, y si Él lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy. Confía en que Dios es soberano y que Él obra a nuestro favor en nuestros momentos difíciles. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? La respuesta, mis hermanos, es un rotundo no. Para Dios no hay nada imposible. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Dios nos recuerda en esta noche que su soberanía actúa cuando nosotros, mis hermanos, no podemos, cuando nos parece que todo es imposible. Ahí es donde Él empieza y actúa, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que cuando
se encuentra entre la espada y la pared, cuando su situación o la circunstancia que está viviendo haya dejado de ser posible para convertirse en imposible, cuando humanamente ya no hay nada que podamos hacer, entonces preparémonos para ver la gloria de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros nos damos por vencido, que muchas veces nos cuesta hacer, aleluya, cuando nos damos por vencidos, cuando quedamos desarmados, cuando entendemos de que no hay nada que nosotros podamos hacer, entonces Él entra en nuestra escena, Él entra en nuestra historia, Él entra en nuestro presente y vemos la gloria del Señor porque ha llegado su turno de actuar. Dios quiere hacer grandes cosas entre nosotros, Dios quiere actuar, pero nosotros venimos y actuamos primero humanamente hablando. Cuando se trata de lo humano, cuando se trata de lo que yo quiero hacer, de mis planes y mis pensamientos, actuamos rápido, sin esperar de que Dios nos dé la luz verde o la luz roja. Pero cuando se trata de actuar en las cosas de Dios, mis hermanos, cuando se trata de servir, cuando se trata de obedecerle a su palabra, ahí, bendito Dios, como que nos echamos para atrás. En lo de Dios, seamos prontos y rápidos. Amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y en lo humano, mis hermanos, seamos los últimos a actuar y dejemos de que Dios actúe en vez de nosotros a nuestro favor, porque será mejor que lo que nosotros podamos hacer. Y yo digo amén. En este mundo moderno en el cual estamos viviendo, enfrentamos desafíos similares a los que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Aún en estos tiempos, mis hermanos, podemos aplicar esta enseñanza y este pasaje a nuestras vidas. Como lo decía al principio, la ciencia, la tecnología ha avanzado, pero la ciencia ni la tecnología pueden responder a las preguntas más profundas del alma. Podemos ir a Google y hacerle un sinnúmero de preguntas, y aún a Siri entablar una conversación con ella y hacerle preguntas y ella le responde. Y ahora hasta la inteligencia artificial. Usted puede ir y consultar en cualquier tema que usted quiera y entablar una conversación como una persona, como usted y yo. Pero ninguna de esas aplicaciones, ninguna inteligencia artificial puede ni podrá responder a las preguntas más profundas de su alma y de mi alma. Solamente Dios. Vivimos en un mundo donde el materialismo promete felicidad, donde entre más dinero tengamos en la cuenta del banco, más contento nos sentimos. Donde más carros del año podamos tener, aleluya, eso como que nos da gloria. Pero aunque el materialismo puede traer cierta felicidad temporal, mis hermanos, deja un gran vacío en el corazón cuando no lo llenamos de Dios ni de su Espíritu Santo. Las ideologías humanas, tergiversadas, ideologías locas, absurdas, mis hermanos, que se están enseñando en estos días, no solamente en nuestra sociedad, sino más con nuestros niños, jóvenes en las escuelas, mis hermanos. Son cosas diabólicas, que el Señor reprenda al diablo. Y muchas de esas ideologías
Las iglesias las están adaptando, y si no las están adaptando, se están quedando calladas. Bendito Dios. Y no dando la respuesta y la enseñanza necesaria para contrarrestar esas ideologías. Por lo menos enseñarles a nuestros hijos el camino verdadero y la base bíblica para que ellos puedan defenderse allá en las escuelas. Mis hermanos, como padre, nos hemos descuidado. El Señor nos ayude. Todas estas ideologías humanas, ya sean malas o algunas puedan parecer buenas, mis hermanos, todas fallan. Solamente Dios es el que puede traer justicia y paz. Los nos pueden fallar, el sistema judicial nos puede fallar, pero Dios nunca nos va a fallar, eso téngalo por seguro. Es hora de que, como Jeremías, mis hermanos, aleluya, como Jeremías le exhorta a este pueblo y ahora Dios nos exhorta a nosotros, es hora de que regresemos al Dios soberano, que confiemos no solamente en Él cuando las cosas nos están yendo bien, sino también cuando las cosas nos están yendo mal. Que aprendamos a acercarnos a Él, no solamente para nuestro propio beneficio, no, sino porque estamos agradecidos de lo que Él hizo en nuestras vidas, nos salvó y nos dio vida eterna. Regresemos al Dios soberano, no solamente un Dios, aleluya, que lo hemos visto y que lo hemos experimentado, aleluya, solamente de oído, no. Que sea un Dios, aleluya, que se ha manifestado en nosotros, con el cual hemos tenido experiencias. A ese Dios regresémonos, a ese Dios que se le reveló en sueño, en visión, aleluya, a ese Dios que lo llenó y lo saturó con su Espíritu Santo, tal vez en un pasado. Regresémonos a ese Dios soberano, aleluya. Y cantaba la joven aquí y decía: yo he experimentado a ese Dios, y yo puedo decir de que ese Dios vive. Él está vivo, mis hermanos. Él todavía vive en nosotros y vive en nuestra iglesia. El que se ha apartado de nosotros no es Dios, somos nosotros que nos hemos alejado de Dios. Y el llamado, mis hermanos, aleluya, la exhortación es de volvernos a Jehová, es de retornar a los brazos de nuestro Padre Celestial, es de que regresemos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios soberano, a ese Dios que quiere lo mejor para usted y para mí, a ese Dios que quiere bendecirnos, iglesia. Ya no es tiempo de confiar en nuestros músculos. No podemos seguir confiando en lo que conocemos de la palabra del Señor. No, pastor, es que yo eso ya lo conozco. Eso está muy bien, aleluya, pero hay que ponerlo por obra. Basta ya de confiar en nuestras riquezas. Él es el que multiplica. Él es el que bendice. Él es el que prospera todas nuestras áreas, tanto espiritual como material. Y por lo tanto debemos de confiar en Él, en ese Dios soberano. En Él. Busquemos conocerlo más profundamente. No te satisfagas, no nos satisfagamos con lo que ya hemos experimentado. No, yo quiero conocerle más. Yo quiero sentir más su presencia. Yo quiero acercarme más. Confiemos en que su misericordia, su juicio y su justicia prevalecerán en contra de nuestros enemigos y los que se hayan levantado en contra de nosotros. Póngase sobre sus pies, mi iglesia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y póngase en comunión con Dios. Aleluya. Déjeme recordarle de que Dios no cambia. Dios no cambia. Ahí donde está, en su lugar, mis hermanos, cierre sus ojos, concéntrese, conéctese con Dios. Él es soberano.
Él es eterno. Él está con nosotros. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. El salmista David dijo: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nos tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pies. Es hora, iglesia, de levantarnos, de ponernos sobre nuestros pies y de confiar en el Dios Todopoderoso. Nuestra confianza debe de estar en las cosas permanentes, deben de estar en Dios y no en las cosas pasajeras. Cuando la situación sea imposible, prepárese, mi hermano, para ver la gloria de Dios. Aleluya. Recuerde siempre, amada iglesia, que Jeremías en el versículo 24 del capítulo 9 nos dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alabemos al Señor, mis hermanos. Adoremos a Dios por unos minutos. Aleluya. Concéntrese en Dios. Concéntrese en Dios. Aleluya. Y cántele al Señor.